Ok, excelente, muy bien. Entonces, este, vamos entonces a ver esta nueva, puede decirse, bueno, relativamente nueva eh, parte de la prospección geofísica que intentas ser un apoyo importante en lo que es la rama de la ingeniería civil. Porque si bien es cierto, las construcciones de hoy en día, las construcciones de hoy en día requieren el conocimiento, el modelado de estructuras, etcétera. No estamos hablando de cualquier estructura, ¿de acuerdo? Estamos hablando de estructuras que van a albergar vida humana, eso es muy importante. Entonces, el conocimiento completo que se tenga sobre los suelos permitirá entonces a los ingenieros civiles, sobre todo estructurales, conocer cuál será cuál es el eh, qué tanto va a soportar un edificio a la llegada de una onda sísmica producto de un sismo, etcétera, y todo lo demás. A los factores de licuefacción y otros factores más que se presentan de forma natural. Y por lo tanto es entonces primordial eh, conocer las características físicas del subsuelo, sobre todo sus características elásticas. Entonces, esta es la presentación que traemos el día de hoy a ustedes. Los espectros de velocidad se efectúan en análisis multicanal de ondas superficiales en una dimensión. Y hablo de análisis multicanal de ondas superficiales porque son ellas efectivamente las que nos van a dar información acerca de la distribución de las velocidades de onda de corte, que son extremadamente importantes en el campo de la ingeniería civil. Pero ahora es importante también, quiero hacer una acotación, que no solamente hablo de la ingeniería civil, porque últimamente también se está utilizando mucho en lo que es en estudios hidrogeológicos. Vamos a ver más adelante por qué. Yo entonces quiero a ustedes presentarles el plan de la presentación con una breve introducción sobre los estudios de onda S, su importancia y los factores que puedan afectar. Los objetivos los objetivos son muy importantes. Vamos a ver lo que es un breve contexto teórico muy rápido aquí sobre el análisis de ondas superficiales en una dimensión, el área de interés que utilizamos, ¿no? Porque voy a presentarles los resultados de un trabajo que hicimos, la metodología, punto 5, el 6, los resultados y al final entonces las conclusiones y recomendaciones que se tienen sobre esto. Porque si bien es cierto, nosotros hemos estado trabajando ya con esta clase de estudios, ya llevamos varios años trabajando y nos hemos dado cuenta efectivamente con el tiempo que no se trata de generar una data, no se trata de incluirla de cargarla en un programa y darle enter al programa hasta que al final nos dé un resultado. Eso no funciona así. Eso no funciona así, no tiene ninguna validez eso. Lo que estoy tratando de decirle, tampoco es que estoy diciendo que sea ultra, archi, hiper, mega difícil, prácticamente que no se puede resolver. Claro que sí se puede resolver el problema, pero hay que tener mucho cuidado y mucho tacto con eso, ¿sí? Claro, obviamente que con el tiempo uno ya tiene la suficiente experiencia como para catalogar los parámetros que necesitan para llevar a buen puerto el trabajo que usted está desarrollando. Bien, entonces, ok, ¿por qué no comenzar por lo que es la prospección geofísica, ¿no? ¿Por qué realizar prospección geofísica en estudios geotécnicos? El primer punto a definir, bueno, como bien lo presento en la diapositiva, esta es la prospección geofísica que utiliza, como ustedes bien muchos de ustedes lo saben, de hecho, se utiliza lo que es la física y las matemáticas para comprender el interior del terreno en los primeros, prospección geofísica, los primeros metros o kilómetros de profundidad, eh, a través de mediciones que usted ya realiza sobre la superficie de la Tierra. Es decir, no estamos hablando de ningún tipo de metodología invasiva, sino que el carácter no invasivo de este tipo de metodología nos permite definitivamente contar con herramientas que son eficaces, muy rápidas y nos permiten entonces en un tiempo bastante reducido obtener resultados que son pueden ser de utilidad en otras áreas del conocimiento. Entonces, un ejemplo en la diapositiva, ustedes pueden ver las tomografías que aparecen al lado, son tomografías donde es un ejemplo, de hecho, del trabajo que se hace, por ejemplo, con una tomografía de resistividad eléctrica y una tomografía de onda P, ¿no?
se utilizan en este caso, es un ejemplo, me gusta mucho ese ejemplo porque se utilizan los códigos en Python para obtener información con respecto a la distribución y la discretización del subsuelo que se utiliza por medio de estos códigos complejos nos permiten llegar un poquito, acercarnos un poquito más a la realidad. Así que el objetivo de la geofísica es ese, ¿no? Obtener información del subsuelo que sea de utilidad al ser humano sin necesidad de llevar a cabo poner en marcha una metodología invasiva y todo, de hecho, a partir de mediciones que llevamos sobre la superficie del terreno. Bien. Prospección geofísica cuenta con un conjunto de metodologías, de técnicas que son aplicables, que son utilizables de acuerdo a lo que es los objetivos de la investigación. En geotecnia, lógicamente, que los geotecnistas lo que utilizan, lo que ellos buscan es efectivamente conocer las características elásticas del suelo, es decir, a través de una prospección sísmica. Si conocemos los valores de las ondas P del subsuelo, el valor de las ondas S o la de corte, lógicamente, entonces podemos a partir de ellas conocer otros parámetros como por ejemplo Poisson, la razón VP entre VS. Si se conocen otros parámetros del suelo como su densidad, etcétera, podemos conocer módulos de cizalla, módulos de Young, etcétera. Y todos estos parámetros son extremadamente importantes en el área de la geotecnia y por ende en el área de la construcción. Lo que ustedes observan en el fondo, por ejemplo, esto es una tomografía. Lo que observamos aquí entonces en el fondo es una tomografía de valores de velocidad de onda P, y lo que observamos abajo entonces es una tomografía de onda S hechos a partir de un conjunto de sondeos sísmicos de onda S. Al final la combinación de ambos entonces nos conlleva a la tomografía que ustedes observan a un lado, que no es otra cosa más que la razón o el cociente de Poisson. El cociente de Poisson es muy importante en estudios hidrogeológicos porque valores que estén cercanos a 0,5, no igual a 0,5, sino que si yo combino los valores de onda P con los de onda S y obtengo un valor de Poisson que está cerca de 0,5, 0,47, 0,48, por ejemplo, eso es un indicativo de la presencia de humedad en el subsuelo, ¿no? Entonces, es allí donde uno comienza a trabajar. 0,5, por decirlo así, vendría siendo el valor tope. Esto va desde 0 hasta 0,5, ¿de acuerdo? Esto nos va a servir para más adelante lo que vamos a explicar. Así que sí, entonces, ¿por qué no? Una prospección de onda P sola para aplicada a estudios hidrogeológicos, señores, ha sido ya demostrado con el tiempo de que no es tan evidente. Necesitamos una combinación de onda P y onda S para poder llegar a otros parámetros que nos permitan identificar niveles freáticos, humedad contenida en las discontinuidades en una roca, etcétera, porque no son la misma cosa, ¿de acuerdo? Bien. Importancia de los estudios de onda S. Para cumplir con los objetivos establecidos en un determinado proyecto geotécnico, se emplea el estudio de las ondas S a través del análisis multicanal de ondas superficiales, MASW por sus siglas en inglés, en las cuales se genera un tren de ondas tipo Rayleigh y que en el dominio de la frecuencia las señales se representan a través de un espectro de velocidad de fase. Entonces, aquí quiero hacer una pausa, señores, porque esto es muy importante. ¿Okay? Esto lo voy a aplicar más adelante, pero para que ustedes vean, los espectros que ustedes están observando aquí se obtienen a partir de los registros sísmicos, las trazas sísmicas que se obtienen en campo. Cuando hablamos de análisis multicanal, obedece al hecho de que no solamente estamos utilizando un sensor, son varios sensores que se encuentran ya sea alineados a lo largo de un perfil o se encuentran en los bordes distribuidos en una circunferencia, en forma de L, etc. Eso va a depender de los objetivos también, ¿no? La distribución. En el caso de nosotros acá quisimos hacer hincapié en lo que es la distribución de geófonos de sensores sísmicos a lo largo de un perfil rectilíneo. Entonces, esa data normalmente es procesada a través de un análisis de Fourier y trabajada entonces, obtienen entonces en el espectro, en el dominio de la frecuencia. Pasamos del dominio en tiempo al dominio de las frecuencias, pero como adelanto, yo les muestro esto que está aquí, señores. Esto es lo que normalmente ofrecen los programas, lo que dan los programas a cuando uno hace ese tipo de
de transformación. Tengo la velocidad de fase de la onda superficial versus la frecuencia. Yo lo que obtiene entonces es unas manchas, como las que ustedes observan allí, en donde evidencian efectivamente el contenido energético de la onda superficial que estamos estudiando. Ahora, si bien es cierto que hay gente que está acostumbrada, bueno, aquí comienza la cuestión, yo comienzo a definir los puntos, hay que tener mucho cuidado con eso, porque esa curva que usted va a obtener allí ella va a estar definida en términos, o va a depender de la longitud total del perfil, es decir, la distancia que existe entre el primero y el último girófono. Entonces, pero en esta diapositiva yo lo que quiero hacer mención es a la calidad de la imagen, del espectro de velocidad. Observen este espectro que está aquí, que aparece claramente esta curva, esta mancha, en donde yo puedo fácilmente trazar lo que es la curva de dispersión, pero lo que tenemos acá, observen esto que está aquí, tenemos una pequeña sección aquí y otra más abajo, no es tan evidente eso y por lo tanto la calidad no puede catalogarse como buena. Normalmente los espectros de velocidad de fase de las ondas Rayleigh tienen esta característica. Son curvas que se presentan de esta forma. Entonces uno tiene baja calidad y la otra muy mala calidad y el otro tiene una buena calidad. Y eso es lo que nos interesa. Entonces, volviendo al objetivo de lo que estamos presentando aquí, es que podríamos entonces encontrarnos con factores que afecten definitivamente la morfología de esos espectros de velocidad. Bueno, lo que vamos a ver en un minuto. Bien. Factores que pueden estar afectando esta cuestión es, por ejemplo, el efecto de campo cercano. El efecto de campo cercano, ¿de qué se trata, señores? Cuando yo estoy trabajando con sensores de frecuencia baja, con sensores de frecuencia muy baja, entonces la longitud de la onda es bastante grande. Como es una longitud de onda son bastante grandes porque sus frecuencias son bajas, propio, eso es característico de las ondas superficiales, entonces debo tener mucho cuidado a la hora de colocar el ensayo, el punto donde voy a generar un microsismo. Entonces, este punto que está aquí, que es el punto de impacto, debe estar a una distancia, un offset, una distancia del primer geófono, la distancia de aquí. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con ella. La pregunta es, en los ambientes geológicos como cuenta Panamá, por ejemplo, aquí en el trópico, el neotrópico, ¿cómo va a funcionar este asunto? O sea, en algunos ambientes geológicos específicos puede ser que es muy posible que el efecto de campo cercano tenga un impacto bastante importante sobre la señal sísmica. Entonces, a manera rápida de resumir aquí, hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer el primer punto de impacto, la distancia del primer punto de impacto con respecto al primer geófono. Uno puede hacerlo de este lado y también puede hacerlo por acá también, en un mismo, para obtener un solo perfil. Normalmente imagínense que la distancia que hay de aquí a acá son 4 metros, igual del 16 geófono, por ejemplo, al otro punto de impacto, porque normalmente a veces hay gente que sugieren la realización de 2 puntos de impacto también a 4 metros de distancia, ¿no? Entonces, ese es el efecto de campo cercano. Entre más cerca esté el punto de impacto del primer geófono, se pueden, entre comillas, presentar problemas que afectan ya sea la naturaleza del gráfico, ya sea que sea un tipo de distorsión, ya sea que también afecte lo que es el proceso de la inversión con el error al final, etc. Bien, el otro efecto negativo puede ser la utilización de estos métodos, como estamos hablando de un método activo como este, ¿de acuerdo? Método activo es cuando utilizamos una masa y le pegamos una placa para generar entonces un microsismo y que sea captada la señal por los sensores. Las zonas de ruido, en donde el ruido industrial es bastante fuerte, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque en el fondo lo que a nosotros nos interesa es que los sensores puedan registrar las formas de ondas producidas por las ondas Rayleigh, que son ondas superficiales, ¿sí?
Y entonces el problema es que trabajar en zona industriales, por ejemplo, en ruido industrial, donde hay mucho ruido industrial, por ejemplo, el pase de carros, el pase de equipo pesado, todo eso te genera también ondas Rayleigh. Entonces, al final, vamos a obtener una señal que no corresponde al microsismo, que es lo que queremos, generar en el punto de impacto. ¿Sí? Bien. Los objetivos, muy importante, estudiar los efectos que usan los fenómenos de campo cercano y ruido industrial sobre los efectos y el efecto que tiene ella sobre los espectros de velocidad de las ondas Rayleigh. Y aquí, bueno, para abajo entonces aparecen lo que son los objetivos específicos. Tenéis imágenes de los espectros apilados correspondientes a total de 12 pruebas realizadas en un sitio de prueba. Trabajamos en un sitio de prueba en el campus de la UTP utilizando el MASU y entonces ver cómo influían estos factores con respecto a los espectros de velocidad. Nos interesaba mucho identificar los resultados de los procesos de impresión 1D con valores mínimos y discrepancias y verificar estos resultados, al igual el efecto negativo de campo cercano y desarrollar una tomografía de refracción sísmica. No contamos con una perforación en el sitio, por lo tanto, para verificar los datos que obtuvimos en campo con relación a la onda S, desarrollamos también una tomografía de onda P, ¿no? Porque mezclamos la onda S con la onda P y de acuerdo a los valores que tenemos por ahí y le obtenemos, pudiésemos decir si es fiable entonces lo que estamos obteniendo en campo. En resumidas cuentas, aquí, señores, hago una pausa porque siempre uno debería, entre comillas, aplicar hasta 2 técnicas para corroborar entonces lo que se tiene, ¿no? Lo que se tiene en el estudio. Entonces, breve contexto teórico, ok, perfecto. Yo les decía a ustedes hace un momento que al dar un golpe a una placa sobre la superficie se generan ondas de cuerpo y también ondas superficiales. Las ondas de volumen, ondas de cuerpo, como también se le conoce como ondas sísmicas internas. Ellas son las ondas primarias, ondas P, y las secundarias, que son las S, ¿no? En un sismo, por ejemplo, las ondas P son las primeras que llegan a la estación y después de eso entonces sigue la onda S. También, lógicamente, que dentro del paquete de este ondas complejo de un sismo también se encuentran las ondas superficiales, cuyo movimiento es el que ustedes observan aquí en la diapositiva, en donde se ve definitivamente el tipo de onda P, el de onda S que es longitudinal, el de onda S transversal a la dirección transversal a la dirección de propagación de la onda, las ondas Love y las ondas Rayleigh, que son las ondas superficiales, pero centra su atención en las ondas Rayleigh, que es un movimiento retrógrado. A nosotros en nuestros estudios acá nos interesan mucho las ondas Rayleigh, aunque ya se está desarrollando hoy en día algoritmos que permiten, o códigos computacionales que permiten también estudiar lo que son las ondas Rayleigh y las ondas Love. Y todas ellas pueden dar información con respecto a lo que es la onda S, porque están estrechamente relacionadas, están estrechamente correlacionadas. Bien, una vez más, otra manera de visualizar, ¿no? el efecto de las ondas superficiales. Ustedes pueden ver los daños que ellas producen sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Cuando se genera un sismo, por decirlo así. Y como les mencionaba anteriormente, las fuentes sísmicas que se pueden obtener, ya sean la fuente sísmica a través de un mazo con una fuente, el trabajo en áreas industriales también, el agua, la marea, si está trabajando cerca del océano, por ejemplo, el movimiento de las olas, cuando su interacción con la Tierra, generan también ondas tipo Rayleigh. El pase de los carros, la gente trabajando, la gente caminando, equipo pesado, todos esos son los elementos efectivamente que son fuentes de ondas Rayleigh. Entonces, centrando nuestra atención en lo que son las ondas Rayleigh, que tienen ese tipo de propagación así, de tipo elíptico retrógrado, ¿por qué ellas son importantes entonces en estudios geotécnicos? Como yo les decía, la geotecnia lo que busca es obtener información de las propiedades elásticas de los suelos, la velocidad de onda de corte, que es la que interesa mucho. La velocidad de onda P, también la longitudinal que les mostré hace un momento, también funciona, es importante, pero más que eso es la onda S. Entonces, cuando se estudian las ondas Rayleigh, señores,
jóvenes. Esto muy importante es el hecho de que como las frecuencias de ellas son bastante bajas, entonces sus longitudes de onda son largas, son grandes y por lo tanto la profundidad de investigación puede ser considerable. Eso lo hace importante, eso lo hace muy, muy importante de hecho. Así que de eso se trata el estudio de las ondas superficiales. Rápidamente entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué pruebas hemos hecho nosotros o qué es lo que se obtiene al final del camino? En el diagrama he tratado de armar este diagrama con el objetivo de explicar con mucho detalle y el efecto, la secuencia del tratamiento matemático y todo lo demás. Imagine, por ejemplo, un total de 15 geófonos distribuidos a lo largo de un perfil rectilíneo y a una distancia delta X he colocado este punto que está aquí, corresponde entonces al punto de impacto. El primerito, tengo un mazo, tengo una placa aquí sobre la superficie de la Tierra y estoy golpeando. Esos golpes entonces nos generarán al final un tren de ondas una forma de onda como la que usted observa aquí. El tiempo en milisegundos, estamos hablando de 2 milisegundos, de 2 segundos, y por lo tanto entonces la frecuencia de muestreo de algunos dispositivos cerca de los 0,5 milisegundos. Y lo que tenemos acá entonces es esto, ¿no? Esto que aparece aquí. ¿No? Yo puedo darme cuenta de efectivamente la llegada de las ondas superficiales entonces a cada geófono. Volvemos entonces, nos ubicamos exactamente a una distancia, a la misma distancia que hay del geófono 1, el geófono 15, a este segundo ¿Tú vas punto. allá para hacer entonces? Entonces, María Julia no va. Entonces aquí obtenemos un segundo tren de ondas. ¿Quién va a manejar tú? Este segundo tren de ondas que aparece aquí abajo, ¿de acuerdo? El A y el B que corresponde al que tenemos a este lado y el otro que corresponde acá, este que está acá. Entonces cada uno de ellos, cuando tenemos esos datos, los datos de campo que están en términos de la posición de los geófonos, la distancia en X y el tiempo T, porque lógicamente hay un tiempo acá, entonces una transformación de Fourier nos permite entonces llevar esto que está aquí a un espacio de Fourier que depende de F, de C, de W, que vendría siendo las frecuencias, y estas ecuaciones matemáticas que aparecen aquí, que a grosso modo condensan entonces la operación. Eso quiere decir que cuando aplicamos la transformación de Fourier a cada una de estas formas de onda, entonces nosotros podemos llegar a esto que está aquí. Este espectro que aparece aquí corresponde al A, la transformación de la respuesta esta que está aquí al A, y el B que está aquí corresponde al segundo. Entonces tenemos dos espectros de velocidad que fácilmente ya se pueden apilar. Viene una variación de fase y apilamiento y encontramos esto que está aquí. A ver, hemos hablado un poco de velocidad de fase y todo lo demás, pero esto obedece, hay un punto muy importante aquí, y es que cuando nosotros trabajamos con ondas, con las ondas superficiales como son las ondas Rayleigh, ellas se caracterizan porque tienen una característica de dispersión. Eso quiere decir que las ondas Rayleigh pueden estar compuestas por conjuntos de ondas, ¿de acuerdo? Todas esas ondas, esos conjuntos de ondas tienen la propiedad de viajar a diferentes velocidades de acuerdo con la frecuencia. Eso se le conoce con el nombre de dispersión. Esa es la característica dispersiva de las ondas Rayleigh. Y utilizamos eso entonces para generar este tipo de espectros. Los espectros que ustedes están viendo acá. Una vez que tengamos estos espectros, el espectro promedio, el espectro apilado, producto de lo que es el promedio de estos dos, entonces nosotros estamos en condiciones de generar entonces extraer una curva de dispersión sobre la sección energética que efectivamente corresponde a la más fuerte, porque es la que nos interesa en el fondo. Y una vez a partir de allí, entonces podríamos sin ningún problema establecer, de acuerdo a la longitud, a la distancia total que hay del primero y el segundo último geófono, conocer cuál es la longitud de onda y por lo tanto entonces calcular la longitud de onda máxima y calcular nuestra longitud de onda máxima aquí en el espectro. ¿De acuerdo?
Y eso debería no sobrepasar entonces, ese valor no debería en absoluto sobrepasar lo que es la longitud total que hay entre el geófono 1 y el geófono número 15. Es así como funciona esto. Si esta longitud de onda que yo tengo aquí a partir de este espectro de velocidad de fase de la onda Rayleigh apilado es superior a la distancia que hay entre el primer y el último geófono, señores, al final voy a tener cualquier cosa, cualquier basura, y eso no puede ser. Entonces, por eso les digo, mucho cuidado a la hora de trabajar con este tipo de metodologías, pero claro que por supuesto que sí se puede hacer eso, ¿no? Una vez que se tiene entonces esa curva, esos puntos de esas curvas de dispersión, las que yo les enseñé anteriormente, estas que aparecen aquí, estos puntitos, esa curva hay que someterla, se puede someter a un problema, a un tratamiento complejo, bastante complejo, que es la inversión. Lo que busca en el fondo la inversión es obtener un modelo teórico, un modelo de terreno en prospección geofísica, obtener un modelo de terreno cuya respuesta del modelo sea acorde con los datos de campo, es decir, los puntos que yo he cliqueado, los que vimos aquí, porque uno es el que selecciona estos puntos que aparecen aquí. Esos puntos corresponden a mi curva de dispersión y son las observaciones, son los, entre comillas, datos de campo. Esos datos de campo yo tengo que someterlos a un proceso de forma tal de que los códigos que estoy utilizando me generen a mí un modelo cuya respuesta, imagínense, una curva teórica, pasen por la gran mayoría de los puntos o que sean acorde con un match efectivo con estos puntos que les acabo de mostrar. Entonces de eso se trata, de eso se trata la inversión. Pero ojo al Cristo porque esto tampoco es tan evidente, porque si bien es cierto, la problemática que tenemos en la resolución del problema inverso es que podemos encontrar muchas soluciones, pero afortunadamente cada uno de los modelos que vamos a obtener se caracteriza porque ella arroja un error. Si yo imagínense, tengo una serie de datos, de puntos, y yo defino a través de un modelo específico, defino entonces mi curva de dispersión, debe haber algún error entre esa curva de dispersión y los datos. Es un match lo que uno trata de hacer y hay siempre un error, una discrepancia entre ellos. Esa discrepancia para nosotros es extremadamente importante porque entre más pequeña sea la discrepancia, el error puede considerarse como confiable. ¿Qué método de inversión estamos utilizando acá generalmente para nuestros estudios de investigación, todo esto? Un método bastante interesante que es el del algoritmo de vecindades, Neighborhood Algorithm, como su traducción al inglés, en donde esta metodología lo que hace es que genera un conjunto inicial de cualquier cantidad de modelos. En ese modelo se define un espacio de parámetros. El espacio de parámetros no es otra cosa más que los rangos de valores de velocidad de onda S, de onda P, que yo pueda obtener en mi modelo final. Yo voy a colocar esos rangos, yo establezco esos rangos, VP, VS, hasta Poisson también podría ser, y yo con esa información el código lo que hace es entonces comenzar a reproducir y hacer la inversión y reproducir muchos modelos y uno de ellos va a ser entonces el aceptable porque P va a tener una discrepancia pequeña. Aquí lo importante con que el programa utiliza entonces lo que es este diagrama de Bornholm para tratar de representar los modelos. Cada punto que usted observa en el diagrama son los modelos y en cada uno de ellos él define, bueno, este que está aquí, el que está en gris, es el que más se acerca a la realidad y por lo tanto a partir de allí yo puedo seguir definiendo otros modelos iniciales. El código lo que hace es que calcula de la discrepancia entre ellos, lanza nuevos modelos entonces, calcula la respuesta del modelo, que son las curvas teóricas que yo les mencioné hace un momento, y si la curva teórica tiene un buen match, una de esas curvas teóricas va a tener un buen match con mis observaciones, entonces el problema inverso se resuelve. ¿Sí? Bien, vamos ahora rápidamente a entrar a lo que es el sitio de interés, la sede de la UTP. Ahí está, por ejemplo, en la ubicación observen que hay una
Este fue hecho en este punto que está aquí, la vía, la vía al puente, la vía Patacón, por decirlo así. Centennial está por aquí, está prácticamente por aquí, una avenida bastante concurrida, y nosotros tratamos de darle al máximo en esta posición, ¿no? Entonces fue allí donde desarrollamos nuestro estudio de onda S. En cuanto a las características, las características geológicas del sitio, bueno, perfecto, también estudiamos esa cuestión, ese punto que es muy importante, y efectivamente estamos trabajando frente a suelos de tipo sedimentario, aunque yo puedo obtener formaciones rocosas de tipo sedimentario a mayor profundidad, porque si bien es cierto que, como lo expliqué al principio, no tenemos información estratigráfica, pero sí información de las personas que han trabajado anteriormente en las cercanías, y efectivamente parece que se ha encontrado roca en algunos de los puntos que se han trabajado eh, en las vecindades del sitio de interés. Entonces se preguntarán, bueno, ¿y por qué no trabajamos en los lugares donde había perforaciones? Porque nosotros quisimos hacer este test para verificar las distorsiones creadas por el efecto de campo cercano y no por los carros que pasaban, los carros que estarían pasando muy, muy cerca del punto donde se encuentran esas perforaciones. Quisimos hacerlo de forma más aislada y también con el objetivo de ver el efecto de los automóviles que pasaban cerca, bueno, perdón, en la vía Centenario, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Las condiciones geológicas del sitio son favorables para desarrollar un tipo de análisis como este. Entonces, la metodología del terreno, lógicamente, aquí lo que utilizamos fue un sismógrafo ES3000 de Geometrics conectado a una computadora en donde se podía llevar a cabo lo que es la configuración del equipo y todo lo demás, etcétera, porque eso es muy, muy importante, definir la frecuencia de muestreo, la longitud total de la traza, qué tiempo, ese tiempo T que vamos a fijar, también obviamente la posición de los puntos de golpe, del punto de impacto y todo eso, ¿no? Todo eso se tiene que configurar. Y todo eso alimentado por una batería de 12 voltios, como pueden observar en el sistema, ¿sí? Bien, en la diapositiva, perdón. Entonces, en esta prueba fueron, bueno, total de 15 geófonos de baja frecuencia, 4,5 Hz fue lo que utilizamos, sistemas multicable para 15 canales y una placa metálica y un martillo, tal como ustedes pueden observar allí, ¿no? Estos son geófonos verticales, no son geófonos triaxiales. Los triaxiales son aquellos que pueden medir los niveles de vibración en el plano horizontal, llámale XY, y también en el plano vertical Z. Estos son geófonos netamente verticales, ¿de acuerdo? Así que son suficientes como para obtener una información bastante interesante de lo que es las ondas superficiales por su baja frecuencia. Entonces, la metodología, la configuración, hemos colocado 15 geófonos separados entre ellos una distancia de 1 metro. Los puntos que ustedes observan a la izquierda y a la derecha corresponden efectivamente a los puntos de impacto que establecimos. Decidimos trabajar con puntos de impacto que estuviesen a 10% del valor total de la longitud del perfil, a 20, 30 y 40%. Yo les decía al principio de que yo, para hacer un estudio MASU, podría establecer un punto de impacto a la izquierda y a la derecha, tomando en cuenta de que la distancia que hay de este punto de impacto al primer geófono es la misma distancia que hay del punto de impacto al segundo punto de impacto al último geófono. Es exactamente la misma, 2 metros aquí, 2 metros acá, por poner un ejemplo. Y así sucesivamente, entonces trabajamos con estos pares de datos, ¿de acuerdo? Aquí 1, 2, 3, 4. Aquí debíamos obtener entonces sí, cuatro perfiles sísmicos. Entonces, lo mismo hicimos, ahora cambiamos, variando un poco, jugando un poco con las variables, lo que hicimos fue que cambiamos la distancia entre los geófonos, lo aumentamos a 2 metros, como ustedes pueden observar. Ya la distancia es obviamente 10, 20, 30, 40%, ya cambian también para los puntos de impacto, y también hicimos lo mismo para 3 metros, ¿no? Separando cada vez más y más y más los geófonos, a ver qué sucedía. Entonces, los resultados experimentales. Bien, aquí lo que tenemos son los resultados, mucha atención a esto, para 10%, por ejemplo, que tenemos aquí. Observen los espectros de velocidad y el apilamiento de los mismos, que es lo que tenemos aquí abajo, el resultado final. Se ve una curva bastante interesante. Disculpen, una curva bastante interesante, bastante clara para definir bien lo que son
lo que son los puntos de la curva de dispersión. Acá, por ejemplo, para 20% también, bueno, tenemos algo más o menos aquí, correcto, se ve también ahí, se puede identificar sin ningún problema la curva de dispersión. Manteniendo la misma separación de 1 metro para 30%, tenemos esto que está aquí y esto que está aquí. La compilación de ambos nos da esto, con una longitud máxima de 13,15 metros. Y la compilación de este espectro de velocidad con el que tenemos acá arriba, entonces nos da esto que está acá, ¿sí? Esto es lo que obtuvimos entonces para la separación, cuando trabajamos con la separación de 1 metro. Para los 2 metros, ya la cosa comienza a distorsionarse un poco. Observen, por ejemplo, lo que sucede para un 10% de la distancia del shot point de L, ¿no? Aquí tenemos esto que está aquí. Tenemos esto que está aquí, los dos a la izquierda y a la derecha, según de frente, y el espectro compilado es el que observan acá. 20%, ahora 20% de L, esto que está aquí, obtenemos algo entre izquierda y derecha, encontramos esto que está acá. Manteniendo la A de 2 metros, tenemos los resultados para 30% de L, tenemos esto que está aquí. Este espectro se ve bastante distorsionado y por lo tanto la compilación de ambos más o menos logra obtenerse algo acá. Ya lo mismo sucede para 40%, bastante distorsionado el asunto. Para 3 metros ahora, bien difícil, ¿eh? 10% de L, por ejemplo, tenemos eso que está aquí, y a la izquierda y a la derecha, y la compilación aparece acá, el apilamiento, perdón. El apilamiento, entonces, para un 20% de, cuando la separación de los geófonos es igual a 3 metros, entonces tenemos estos espectros que están aquí, y su apilamiento de esto que tampoco no es muy claro. Y para, entonces, la separación de los geófonos para 3 metros, 30%, catastrófico, ¿eh? Y acá tenemos entonces esto también, que es bastante catastrófico. No, o sea, pueden decirse que las curvas de dispersión no son claras. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cada una de ellas obviamente fue sometido como les decía anteriormente, al problema inverso, definiendo con mucho cuidado lo que es el espacio de los parámetros, porque el código necesita que definamos bien el espacio de los parámetros para cada uno de ellos, de forma tal de que obtengamos algo que sea bastante realista. Sin embargo, es importante señalar que estos resultados o estos modelos 1D finales están estrechamente relacionados con la forma de la curva de dispersión, señores. Es muy importante, eso ya es donde quería yo llegar. Entonces lo que ustedes observan aquí, por ejemplo, en el gráfico que aparece aquí, estas cuestiones a colores, ustedes pueden ver la cantidad, más de 2000, él lo que hace es que calcula 2000 modelos, y de todos esos modelos, lógicamente, uno de ellos es el que tiene una discrepancia bastante pequeña, que es el que se observa aquí arriba en tonalidad negro, y aparece en negro acá con 0,023. Es como hablar de 1, 2, de 2,3%, una cuestión así. Es una manera de medir, de cuantificar la discrepancia o el error que existe entre las observaciones y la respuesta del modelo. Entonces, tengo lo mismo para cuando L es igual a 20%, 30% y 40%. Tenemos esto que está aquí. ¿Sí? Observen las discrepancias. 0,23 es el mínimo, 0,023, 0,019, 0,018 y 0,18. Estos dos se caracterizan porque tienen valores de discrepancia bastante pequeños. ¿Sí? Se aceptan hasta menos de 0,2 para abajo, es genial, de hecho. De 0,02, perdón, de 0,02 para abajo es bastante bueno. Ya para cuando la separación de los geófonos era de 2 metros, la inversión que llevamos a cabo utilizando el código GeoPsy ya va a arrojar discrepancias bastante más grandes, o sea, más grandes que las analizadas anteriormente, y eso hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿de acuerdo? Esto es lo que observamos aquí. Observen, vean bien los modelos obtenidos aquí. 0,050 es bastante grande. Yo creo que fue el más alto que obtuvimos. Y
Para una separación de 3 metros, observen 0,049, muy alto. 0,018, qué interesante este, ¿eh? Fue bastante bajo. Este que está aquí fue de 0,033 y 0,040. ¿No? Entonces, estos son los resultados que obtuvimos. En el fondo, a nosotros, vuelvo y repito, señores, no nos interesa mucho lo que es la distribución estratigráfica, sino, como bien lo mencioné al principio, nos interesa mucho conocer cuáles son estas son las consecuencias de picar un espectro de velocidad bastante distorsionado. ¿A qué respuesta podemos nosotros llegar con relación a esta cuestión? Y una síntesis de resultados, entonces, sería lo que ustedes observan allí. Sería lo que ustedes observan allí, esto para 10%, el valor de discrepancia aparece aquí al lado, y acá entonces está el espectro apilado y podemos observar que la calidad de ellas es bastante buena, cuando la separación entre los geófonos es de un metro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos son los valores de discrepancia. Sin embargo, observen bien el valor de la discrepancia de cuando colocamos entonces nuestra placa a un 10% de L. Es el más alto de todos. Esto que está aquí, señores, revela el efecto de campo cercano, y hay que tener mucho cuidado con eso porque es mi valor el valor de la discrepancia juega un papel muy preponderante. Las longitudes de onda máxima son muy importantes porque no pueden sobrepasar la distancia total, 14 metros, 12,93, perfecto, 12,95, todas ellas son inferiores entonces a la longitud total del perfil de 14 metros. Y la profundidad de investigación, que en el fondo va a depender de la longitud de onda máxima, dividido entre 2. Acá vemos lo que obtenemos entonces para las separaciones de 2 metros, 10% de L nos da una curva que, bueno, más o menos pueden decirse que son regulares. Ya para 30% ya comienza la cosa a ponerse bien difícil de interpretar, ¿de acuerdo? Y los valores de discrepancia, como lo había mencionado, son bastante altos también. Para la separación A igual a 3 metros, tenemos exactamente lo mismo, valores muy altos. Observen cuando es un 10%, que es lo más cercano que puede estar entonces el punto de impacto del primer geófono, que es de un 10% de L, la discrepancia me da un valor muy grande, y cuando separamos los geófonos 3 metros, vaya que hacer una interpretación del espectro apilado también se torna bastante difícil, ¿sí? Como les decía, en el sitio de prueba también adicionalmente nosotros llevamos a cabo una prospección sísmica de onda P, porque carecíamos de información estratigráfica y de alguna u otra forma el trabajo, la investigación no la podíamos dejar así. Entonces lo que hicimos fue que trabajamos con varios geófonos, los 15 geófonos en el mismo sitio, y entonces aquí definimos 5 puntos de impacto. Y lo que ustedes observan aquí es la cobertura de la trayectoria de la onda, es decir, cuando usted le da un golpe a esta placa, y esto, perdón, se me olvida también utilizando otro tipo de geófonos. Estamos hablando de ondas de compresión, las longitudes de ondas son más pequeñas y por lo tanto sus frecuencias son más grandes. Estamos hablando de la utilización de geófonos de 14 Hz. Entonces, bajo esa premisa, usted da un golpe y uno ve cómo se propagan las ondas en el subsuelo, y obtener una curvatura es importante porque nos permite identificar la profundidad de investigación máxima. Aunque en este trabajo lo que nos interesaba llegar que un poquito más abajo de 12 metros, eso era lo de menos, ¿no? Entonces al final lo que obtenemos es esto que está aquí, una distribución de velocidad de onda P que van desde los 200 hasta los 5200 metros, lo que evidencia de 4000 por acá, por esta profundidad, sobre la presencia de material rocoso. Ahora bien, tampoco piensen que este tipo de pruebas es como quien dice lo máximo. No, hay que tener mucho cuidado porque también hay algún tipo de, hay consecuencias. Es decir, el problema, la desventaja más que todo que presenta esta metodología es que si ustedes observan, la distribución de las velocidades de onda P lo hace de tipo es un gradiente. Es decir, todas las velocidades de onda por fuerza en prospección de onda P, ellas van aumentando. Es como si la metodología tuviese entre ceja y ceja que las capas en el subsuelo van aumentando de densidad, y eso no es cierto. Eso no es cierto, pero bueno, de alguna u otra forma esto nos ayuda a nosotros a comprender la combinación de estos resultados con otras pruebas nos ayudan a nosotros entonces a entender
a entender otras cosas, ¿no? Entonces, obtuvimos eso que está aquí de la sección central, extraímos entonces un sondeo sísmico de onda P. ¿Y por qué razón? Porque si tenemos onda P, las ondas S, es importante, no había mencionado que si tengo una distribución de geófonos de onda para estudios de onda S y hago un sondeo sísmico, es en el centro de la configuración en donde yo estoy obteniendo mi información. Así que, por lo tanto, si tengo valores de onda P y de onda S en el centro, entonces yo puedo aplicar aplicar esta ecuación matemática aquí que representa el cociente de Poisson, sigma, y entonces ver si hay rangos que no cuadran en lo absoluto, y efectivamente así fue. Observen, aquí están las respuestas para 10% de L, los rangos que obtuvimos desde 0 hasta 12 metros, que fue tomando en consideración la profundidad de investigación máxima en cada prueba. Ahí sí la tomamos en consideración, va de menos 0,53 a 1,80. Eso no puede ser. Poisson en los materiales geológicos siempre va desde 0 hasta 0,5. Es un buen indicativo. Sin embargo, para 20% de L y para 30% de L parece ser que sí los valores están bastante interesantes. 40% no. Para todo lo que hicimos, todo lo que se hizo para una separación de los geófonos, perdón, de 2 metros, obtuvieron valores irreales. Y de todo lo que hicimos para 3 metros, solamente el del 20, no, a ver, bueno, sí, solamente el del 20% de L fue el que dio valores que no tenían nada que ver con la realidad. Sin embargo, los otros sí funcionan muy bien. Entonces, son tres cosas que estamos evaluando de estos resultados, señores. La calidad del espectro de velocidad, la discrepancia o el error obtenido, y también, ¿por qué no?, el rango del cociente de Poisson. Entonces, al final del camino, llegamos a las siguientes conclusiones con relación a esto. Que para la distancia entre los geófonos de 1 metro y las posiciones de choke point o puntos de impacto de 10, 20, 30 y 40% de L, ustedes se dieron cuenta de que la calidad de los espectros de velocidad era bastante buena, los espectros apilados. Para las distancias de 2 y 3 metros, la calidad de la imagen del espectro ya comienza, en 2 metros ya comienza como a distorsionarse un poco, y a 3 metros también. Esto se debe precisamente por el hecho de que, uno, tenemos el efecto de campo cercano, que efectivamente esto para 2 y 3 metros, estos espectros aparecían de muy mala calidad, y lo otro es que cerca teníamos una línea de estas líneas eléctricas de alta tensión, y también recuerden el pasaje, bueno, de camiones sobre todo en la vía esta que va al interior del país. Ese tipo de ruidos generados en nuestros espectros efectivamente ¿cómo se llama esto? Conllevan a distorsiones de esta clase. Para el conjunto de pruebas con distancias entre geófonos de 1 metro, se determinan los valores mínimos de discrepancia, siendo los más bajos las pruebas con choke point de 20 y 40% con un valor de 0,018% de error para ambos. Y para la prueba con distancia entre geófonos de 3 metros y el punto de impacto de 30 metros se determinó un valor mínimo. También estas tres pruebas dieron un valor de lo más bajo de 0,018. Para el resto de las pruebas obtenidos los valores de discrepancia son superiores a 0,018 y alcanzan hasta 0,05. Lo que hay que tener un poquito de cuidado con esos errores, ¿sí? Entonces, con los valores de onda P obtenidos en las pruebas realizadas previamente en el área de estudio, calculamos el cociente de Poisson para cada prueba obteniéndose el mejor rango, 0,37 a 0,36, para las pruebas con distancias entre geófonos de A es igual a 0,1 metro y el choke point de 20% de acuerdo a la información estratigráfica. Bueno, la estratigrafía disponible de otras fuentes, ¿de acuerdo? Se me olvidó colocarlo ahí. Para el resto de las pruebas, los valores de Poisson eran mucho más amplios. Y de todo lo mencionado con anterioridad, se concluye que los mejores resultados obtenidos en una prueba de A igual a 1 metro y choke point de 20% de L cumplen entonces con todo. Buena generación, buena calidad de onda, buena calidad del espectro de velocidad, el valor mínimo de discrepancia y un rango de cociente de Poisson que es cómo se llama, acorde a la información estratigráfica suministrada por la gente que ha estado trabajando en el sitio con anterioridad, ¿sí? Entonces, estos son puntos muy importantes. Los otros, si bien es cierto que los otros para los otros pueden ser que, ok, la discrepancia estuvo también 0,18, 0,18, 0,18 muy bien, pero los rangos de Poisson no cumplían, ni tampoco entonces la discrepancia y ¿cómo se llama?
la calidad de la imagen de dispersión o la calidad del espectro de velocidad, ¿no? Entonces, todos estos son puntos que hay que evaluar muy detenidamente a la hora de llevar a cabo una prueba de esta clase. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué recomendaciones damos? Bueno, aquí está. Para cada prueba realizada se puede identificar el efecto de campo cercano. Es muy importante eso. Observar los valores de discrepancia cuando el shot point está 10%. En el caso de se obtuvo un valor de 0,23, es alto, de todo lo más alto. Cuando va a la separación de los exponentes de 2 metros, el valor aumentó a 0,41 y para 3 metros se obtuvo 0,049. Son valores muy, muy altos, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que hay que considerar también, hay que tomar en cuenta. Si nosotros vamos a trabajar con una fuente activa, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo, si sitios como este que de alguna u otra forma son susceptibles a las vibraciones generadas por otras fuentes externas a las que yo estoy utilizando, yo puedo requerir entonces perfectamente utilizar un MASU 1D pasivo, un REMI, por decirlo así, que este lo que hace es que recoge el ruido de todo lo que está en los alrededores. Si le conviene el ruido, sería mucho mejor. Y lo único que el tratamiento de REMI es un poco más delicado, es un poquito más complejo, porque estamos hablando de llevar a cabo en un mismo sitio un total de 20 archivos que contengan mayores trazas mayores o canales superiores a 12. Ya 11 para abajo no serviría de nada. 12 es lo sugerido, entre comillas, y de ahí para adelante. Nosotros acá trabajamos con 15, así que está bien, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se recomienda. Trabajar con ese tipo de métodos y entonces, para tratar con el objetivo de tratar de evitar al máximo este tipo de distorsiones. Colocar entonces o definir bien los shot points o los puntos ¿cómo se llama? Las distancias. Es muy importante tomar de 20% en adelantito, podría ser para una separación óptima de geófonos, 20% de la distancia total entre el primero y el último geófono, con el fin de evitar al máximo lo que es el efecto del campo cercano que puede generar no tanto distorsiones, sino también puede generar estos valores de discrepancia o errores entre las observaciones y la respuesta del modelo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y finalmente, entonces, yo quiero agradecerles a todos ustedes por el tiempo y la paciencia, a todos los organizadores de esta iniciativa, el Departamento de Física, Romaira, el profesor Fernández, la profesora María Lourdes, que estuvieron allí siempre comunicándose conmigo para esto, y bueno, les agradezco infinitamente y cualquier pregunta estamos a la orden, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias. ¿Sí?